noches, hermanos y amigos, Iglesia del Señor Jesús. Hoy vamos a participar, hoy día jueves, de nuestro culto virtual al Señor Jesucristo, que presenta la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, Perú, iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Desde esta ciudad de Chimbote, que es una bahía pesquera considerada en el siglo XX como la más importante en su producción pesquera en el mundo, hoy sigue siendo de los puertos importantes de pesca que tiene nuestro país. Queremos hacerte llegar a ti, hermano en Cristo, a usted, amigo que nos visita, un saludo especial, cariñoso, a todos aquellos que participan en esta reunión de oír la palabra de Dios. Amén. También queremos agradecerle en primer lugar a Dios, al Espíritu Santo, que nos convoca, que nos une a través de estas redes sociales y por la cual nosotros podemos expresar alabanza, adoración, gratitud al Señor y escuchar las enseñanzas de la Biblia. Podemos en este momento conectar a todos aquellos que sean nuestros amigos, compañeros de trabajo, a familiares que necesitan oír de Dios a través de estas plataformas sociales disponibles, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp y el Messenger. De esta manera también estaremos identificándonos con el mensaje que el Señor Jesús le dio a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de la salvación a toda criatura. Lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Entonces, bienvenidos, hermanos que se encuentran en esta región de Ancash, del Santa, de Chimbote, Nuevo Chimbote, en Moro, en Casma, en el Callejón de Conchucos, en Huaraz, también en la región de Piura, en Catacaos, en Paita, en Talara, en Sechura, en la región de Lambayeque, Cajamarca, Ayacucho y Cusco. Cariñosos saludos para todos ustedes de Chimbote, Perú, para todos ustedes, amados hermanos, igualmente a los hermanos de La Libertad, en la región de La Libertad, en Chocope, en Ciudad de Dios, en Paiján, en Guadalupe, Trujillo y en Chao. Y los hermanos que están al sur de Chimbote, es decir, en Lima, en Los Olivos, San Martín de Porras, Pueblo Libre, San Miguel, San Martín de Porras, San Juan del Uringancho y Surco. Y nuestros hermanos que son como nosotros en el Callao, otro puerto, en La Perla y en Ventanilla. Saludos cariñosos para todos ustedes, hermanos que están en el extranjero, en Santiago, en Chile, en Bolivia, en La Paz, en Argentina, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en México, en el estado de Tlaxcala, en Estados Unidos, en Nueva York, Nueva Jersey, Los Ángeles, Washington, en Bahamas, en Nassau, en Suecia, en Estocolmo y en España, Barcelona. Amén, amén. Dichosos somos todos aquellos que confiamos en Dios. Es una dicha poder reunirnos, poder expresar fe en el Señor. Amén. Bien, esperemos estar contentos en esta noche, a pesar de todas las actividades que podamos haber tenido, estar contentos y agradecidos al Señor. Les voy a invitar, amados hermanos, como decimos siempre, Biblia a la mano, a buscar en nuestras Biblias en 1 Samuel, capítulo 1, el versículo 26 al 28. Dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Leamos. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y adoró allí
a Jehová. Amén. Nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, donde nos hallemos, debe ser una demostración de adoración a Dios, al Dios verdadero, al Dios viviente, al Dios todopoderoso, al Rey de los cielos, de la tierra y del mar, al Dios que hizo todo el universo, al Dios que es espíritu, que es santo y se encuentra en algún lugar de los cielos, que es adorado allí. Amén. Bien, acá nos enseña en este pasaje que hemos leído, aquel momento en que Ana, después de haber pasado tribulación, angustias, tristezas, en un periodo de tiempo por ser una mujer estéril y ser golpeada en su ser, en su intimidad, por ser ella así. Pero sin embargo, el Dios Todopoderoso, el que tiene control de las cosas, le da la oportunidad a ella de invocar su nombre. Y ella ora a Dios con lágrimas, con llanto, derramó su corazón, su alma delante de Dios. Y el Señor Todopoderoso le responde la oración y le concede ser madre y por lo tanto tener un niño. Que luego, cuando ella lo detestó, es decir, no lo detestar, no, sino lo detestó, es decir, ya dejó de darle pecho, lo llevó a presentarlo conforme el voto que había hecho ella de que lo iba a presentar a Dios. Miren, qué profundidad, qué real entendimiento de Ana para no darle, sino para devolverle a Dios lo que de él había recibido. Recibió gracia de Dios, y en esa gracia de Dios ella devolvió a Dios lo que Dios le había dicho, le había dado, pero en adoración, en adoración. Nosotros hoy, Dios nos ha dado el tiempo, la vida, y debemos adorarle al Señor. La iglesia de Cristo adora al Dios viviente. Por eso podemos expresarle a ese Dios verdadero, al único Dios verdadero, al Dios temible, esa adoración que es en espíritu y es en verdad. ¿Queremos adorar a Dios? Lo podemos hacer en esta noche. Humillémonos delante de Dios, amados hermanos, iglesia de Cristo, humillémonos delante del Señor para expresarle nuestro canto y nuestra adoración. Acompáñame, juntos haremos una oración al Señor y adoraremos a Cristo, adoraremos al León de Judá, a la raíz de David. Aleluya, aleluya, Señor, Dios Todopoderoso, que eres tú, Señor, temible, recto, fiel y verdadero, que estás en las alturas, eres el anciano de días, el Rey de la gloria, el inmortal, invisible y sabio Dios. A ti sea el honor y la gloria por siempre. Todo es tuyo, todo te pertenece a ti, nada es nuestro, todo es tuyo. Todo, absolutamente todo es tuyo, Señor. Todo te pertenece a ti. La gloria, la honra, el poder, la riqueza, el imperio, la fortaleza, por los siglos de los siglos. Te adoramos a ti, Señor, en esta noche. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Aleluya. Adoremos a Cristo. Adoremos al vencedor, al fiel y verdadero, a nuestro Señor Jesús. Adorémosle, amados hermanos, en esta noche. Amor
de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Te levantaste con poder, león de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Aleluya. Declaramos que tú eres el vencedor, el Rey. Aleluya. Vencedor, vencedor, Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, vencedor, vencedor. Cristo Cristo Rey, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Iglesia de Cristo, alabemos, adoremos al Señor, cantad con salmos, con himnos, cantarle al Señor, démosle expresión de todo nuestro ser. Es el momento hermoso que tenemos de expresarle a Dios en esta noche nuestra adoración con tu canto. Abramos nuestros labios y digámosle: Señor, te amo, Señor, porque tú me amaste a mí primero. Y digámosle al Señor de todo nuestro corazón, con toda confianza y seguridad: el Señor pronto viene. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no
Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Sí, Señor. Necesito estar contigo. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesito adorar. Aquí estamos, Señor, adorando delante de ti. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Queremos más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Yo quiero Más de tu presencia queremos, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Yo quiero más. Quiero más. Yo quiero más. Quiero más. Yo quiero más. Más de tu espíritu. Sí, Señor. Más de tu presencia. Más de tu presencia, Señor. Quiero más. Quiero más. Quiero
Aleluya, así es Dios. Queremos más de tu presencia, más de ti. Oh Dios amado, aleluya. Así es, Señor, te anhelamos. Tú eres digno, tú eres grande. Tú eres Señor. nuestro anhelo. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres, Señor, nuestro deseo. Aleluya. Bendito eres, Dios amado. Aleluya. A ti te venimos a adorar. Oh sí, Señor. Te adoramos. Anhelamos tu te presencia en adoramos, medio Señor. nuestro. Oh, Sí, Señor. En medio de tu pueblo, Así es, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Señor. Anhelamos Aleluya. tu presencia, Oh Señor. sí, Señor, queremos más Tu de presencia ti, de tu sea sobre presencia, nosotros. Señor. Oh sí, mi Señor, aleluya. Bendito, 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 bendito. Eres tú, Señor. Bendito seas. Bendito es tu nombre. Bendito es el Dios de Israel. Bendito seas por siempre, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias a Dios. Gracias al ser viviente, al Dios Todopoderoso. Gracias damos en esta noche, amados hermanos. Amén. Nos gozamos en Dios, cantarle al Señor, reconocerles privilegio que solamente sus hijos lo tienen. Amén. Amén. Vamos entonces a tener esa misma actitud en esta noche para recibir la palabra del Señor a través del pastor de la iglesia, el pastor Víctor Castro, al cual le damos la bienvenida. Pastor Víctor, bienvenido. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermanos, buenas noches. Que Dios les bendiga. Vamos ahora a estudiar la palabra de Dios. Y para ello le invito a abrir su Biblia en Santiago, capítulo 5, versículo 12. Como ya saben, los días jueves venimos estudiando esta carta del Nuevo Testamento, la cual ya en breve vamos a concluir. Hoy nos toca leer Santiago capítulo 5, versículo 12. Leamos entonces la palabra de Dios. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vamos ahora a orar, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude con su palabra. Le invito a orar conmigo. Donde se encuentre, procure orar. Si lo puede hacer, acompáñeme en una oración con los ojos cerrados o en su mente. Hable con Dios, dígale: Padre amado, te damos las gracias porque tú eres bueno y nos concedes una vez más reunirnos de esta manera para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entenderla, nos des sabiduría, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Y gracias. Acompáñanos, Consolador, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como ya sabe, hoy entramos a estudiar la parte final de la carta de Santiago, donde el autor trata el tema de los juramentos. Y le dice a la iglesia lo siguiente. Vamos a recordar, ya lo hemos leído, leámoslo una vez más. En el verso 12, pero sobre todo, hermanos míos,
no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Al leer estas palabras, rápidamente se nos viene a la mente lo que Jesús dijo acerca de este mismo tema, el de los juramentos, allá en su famoso Sermón del Monte. Podemos recordar lo que Jesús enseñó en aquella ocasión. Es casi lo mismo que ahora Santiago está diciendo. Leamos, por ejemplo, en Mateo 5:34, donde encontramos el Sermón del Monte, que al hablar sobre los juramentos, Jesús enseña lo mismo que Santiago está diciendo en su carta. Dice, verso 34 al 37, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vea, son casi las mismas palabras que ahora Santiago está mencionando en el versículo 12 del capítulo 5 de su carta. Según Jesús y según Santiago, nosotros los creyentes no debemos practicar ninguna clase de juramentos. Ahora, antes de continuar con el estudio de Santiago 5:12, es importante saber que según la Escritura, el juramentar, el realizar un juramento, no es algo malo. ¿Por qué? Porque la misma Escritura prescribe las prácticas de los juramentos e incluso permite a los hombres juramentar utilizando el nombre de Dios. Veamos, por ejemplo, en Deuteronomio 6, versículo 13. Deuteronomio 6, versículo 13, dice lo siguiente: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces vea cómo la ley de Dios mismo enseñaba que se puede jurar en el nombre de Dios. Entonces, no podemos pensar que el realizar un juramento sea algo malo. Es importante hacer esta aclaración porque algunos creyentes han malinterpretado tanto las palabras de Jesús como las de Santiago. ¿Por qué? Porque ahí ellos categóricamente dicen que no se debe realizar ninguna clase de juramento, que al menos nosotros los creyentes no debemos practicar ningún tipo de juramento. Entonces, según estos hermanos, el cristiano por ninguna razón debe realizar algún juramento. Para ellos, el juramentar, el realizar algún juramento es malo.
Sin embargo, eso no puede ser así, porque nos estamos olvidando del contexto de la palabra de Dios. Y según la Biblia, por ejemplo, ahí en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, el mismo Dios permite que se juramente en su nombre. Entonces, ¿cómo puede Dios prescribir algo que es malo? Entonces, vea, juramentar, realizar un juramento no necesariamente es malo. Lo que la Escritura prohíbe son los falsos juramentos. Y eso lo vemos en Deuteronomio 5:11. Ahí ordenaba la ley de Dios lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Este mandamiento de la ley de Dios tenía que ver con la práctica de los juramentos. Porque cuando uno juramentaba, y así incluso lo es hasta el presente, apela al nombre de Dios para validar sus palabras y hacerlas confiables. Uno pone a Dios como testigo de que lo que está diciendo es la pura verdad. Por eso se dice, ¿no?, al momento de jurar, al menos muchas veces se juramenta de esta manera: te juro por Dios que lo que te estoy diciendo es cierto. Entonces, muchas veces se juramenta de esta manera, utilizando el nombre de Dios. Ahora, ¿qué sucede si a la hora de juramentar nosotros estamos diciendo algo que es mentira? Utilizando encima el nombre de Dios. Entonces, según la Escritura, eso es afrentar ese nombre santo que es de Dios. Y eso es una falta muy grave, que no se puede dar. Entonces vea cómo la Escritura no prohibía el realizar juramentos. Lo que prohibía era que el hombre juramentara de una manera falsa. Es decir, tomara el nombre de Dios en falso o en vano. ¿Cómo? Cuando se juramenta, ¿no?, en su nombre para decir una mentira. Entonces, eso sí es malo. Eso es un pecado. Entonces, no es malo juramentar. Lo que es malo es decir juramentos o hacer juramentos falsos. Ahora, si el juramentar fuera algo malo, Dios mismo no habría jurado. Y en la Escritura encontramos varios pasajes de la Biblia donde Dios mismo realiza juramentos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, versículo 13, vemos un juramento del mismo Dios. Dios le juramenta a Abraham que cumplirá sus promesas. Hebreos 6, versículo 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, para asegurarle de que cumpliría sus promesas, dice, no pudiendo jurar por otro mayor que él, porque no hay un ser mayor que Dios. Dios es el ser más grande que existe en el universo, por eso que muchas veces los hombres tomamos el nombre de Dios.
para avalar nuestras palabras, porque tenemos a Dios como lo más grande. Cuando Dios quiso juramentarle a Abraham y asegurarle que sus promesas se cumplirían, dice que no pudiendo jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces vea cómo hasta Dios mismo realizó juramentos. Entonces no podemos decir que realizar un juramento necesariamente es malo, que es un pecado, que el cristiano juramente. Lo que es malo es hacer falsos juramentos. Porque el deseo de Dios, al establecer esa ley de los juramentos, era que los seres humanos habláramos siempre la verdad. Lamentablemente, debido a la condición caída de los hombres, esto no siempre sucede. Muchas veces es lo contrario. En vez de decir la verdad, hablamos cosas que son mentiras. Por eso la necesidad de establecer allá en el Antiguo Testamento reglamentos o leyes como estas, donde se le pide al ser humano que cumpla con sus juramentos y se sanciona al que hace juramentos falsos, porque se está mintiendo y encima se está poniendo a Dios como testigo de una mentira. Entonces es algo que no puede hacer, no puede ser. Al menos dentro del pueblo de Dios, eso no agrada a Dios. Pero el realizar juramentos no es algo malo, o sea, no es un pecado. Por eso que grandes hombres de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, realizaron juramentos. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, juramentó a su criado, el más viejo, para que le prometiera que no tomaría una mujer de entre los cananeos para su hijo Isaac. Quizás podemos leer rápidamente esos versículos en Génesis capítulo 24, versículo 1 al 3 dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Era una forma de realizar juramentos en ese tiempo, como que ahora le pidiéramos a alguien que pusiera su mano sobre la Biblia para jurar que cumplirá con tal promesa, o que lo que dice es cierto. En ese tiempo se acostumbraba a poner la mano debajo del muslo. Dice: y te juramentaré por Jehová. Pone a su criado bajo juramento. Entonces, ¿cómo puede ser que el padre de la fe haga juramentos si juramentar es malo? Dice: te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Y así podemos ir a lo largo de la Escritura y encontrar los juramentos que grandes hombres de Dios realizaron en el pasado. Jacob hizo juramentos. David hizo juramentos. Y en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, juramentos como los de Pablo. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo
23. Pablo dice en una de sus cartas a los Corintios, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Entonces, para asegurar a los hermanos de Corinto que lo que está diciendo es verdad, Pablo apela a un juramento, donde llama a Dios como testigo de que lo que está diciendo es cierto. Dice, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por esta razón es que no los he ido a visitar hasta el momento. Entonces, ¿cómo si un cristiano no puede juramentar? Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, quien escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento, juramentaba, realizaba juramentos. Y aún el mismo Jesús, cuando fue puesto por Caifás bajo juramento, y le dijo, te conjuro, en el nombre de Dios, que me digas la verdad, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús aceptó esa situación y dijo lo que era verdad. Tú lo has dicho, es cierto. Soy el Hijo de Dios. Entonces, por todas estas razones, hermanos, yo creo que queda claro que si la misma Biblia prescribe los juramentos, la práctica de los juramentos, si Dios mismo realizó juramentos, si los grandes hombres de Dios del pasado realizaron juramentos, si el mismo Jesús aceptó el ser puesto bajo juramento, entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que ahora Santiago y antes Jesús están prohibiendo en lo absoluto a los cristianos realizar juramentos? Entonces, si no es así, ¿cómo debemos entender las palabras de Jesús y luego las palabras de Santiago que vemos acá en el versículo 12 del capítulo 5 de su carta, donde él dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis? ¿Cómo debemos nosotros entender lo que Santiago está enseñando aquí? Lo que sucede, hermanos, es que ya para la época de Jesús, como para la de Santiago, el uso de los juramentos era algo muy requerido por los seres humanos. Para toda situación legal, para todo compromiso, para toda promesa que se hacía, se requería de los seres humanos con mucha frecuencia el realizar juramentos. Pero ¿y por qué era esto así? Porque ya los hombres, y eso tiene su raíz en la naturaleza pecaminosa que hay en él, hablaba solo mentiras. Y nosotros sabemos que es así, ¿no? Cuando los seres humanos somos muy mentirosos, ¿qué se nos va a requerir para aceptar nuestras promesas? Un juramento. ¿Por qué? Porque nadie confía en lo que nosotros decimos. Por eso se requiere el uso de muchos juramentos. Así fue en la época de Jesús.
en la época de Santiago también. Los juramentos abundaban. Todos los seres humanos, todos los hombres se veían en la necesidad de jurar, de decir, por Dios, te juro que, mira, lo que me prestas te lo voy a devolver. Te juro que lo que te estoy diciendo es cierto. Te juro que no te voy a volver a engañar. El jurar era una práctica muy, muy frecuente, debido a que los hombres eran muy mentirosos. Hablaban puras mentiras, andaban engañando a los demás. Y es por eso que ahora el Señor en su momento y después Santiago viene a corregir esta situación. Al menos dentro de la iglesia de Dios, los creyentes no debemos ser personas mentirosas, sino todo lo contrario. Los cristianos debemos ser personas veraces, es decir, que hablamos la verdad, que amamos la verdad. Y solo pronunciamos con nuestros labios cosas que son ciertas. Nunca hablamos mentiras. Y si eso es así, si los creyentes hablamos entre nosotros solo la verdad, ¿por qué vamos a estar usando juramentos para garantizar nuestras palabras? No es necesario. Podemos prescindir. Al menos así debería ser dentro de la iglesia de Dios. Entre nosotros debería haber confianza en nuestra palabra, porque sabemos que somos personas que hablamos siempre la verdad. La mentira de los hombres era tan grande que, por ejemplo, dentro del judaísmo, los maestros de la ley habían inventado una clase de juramentos que les permitiera mentir. Según los escribas o doctores de la ley, los juramentos podían dividirse en dos grupos: los juramentos vinculantes y los no vinculantes. ¿Cuáles eran los juramentos vinculantes? Aquellos en los cuales las personas que juraban estaban obligadas a decir la verdad o a cumplir con su palabra. ¿Cuáles eran esos juramentos vinculantes u obligatorios? Aquellos en los cuales se apelaba al nombre de Dios. Cuando alguien juraba en el nombre de Dios, entonces no podía mentir. Porque si mentía, profanaba el nombre de Dios. Y eso era una falta muy grave. Se estaba quebrantando el cuarto mandamiento, que decía que no se debía tomar el nombre de Dios en vano. Pero para poder mentir, los maestros de la ley crearon otro grupo de juramentos, que eran los juramentos no vinculantes, en los que la persona que juraba no estaba obligada a decir la verdad. ¿Cuáles eran esos juramentos no vinculantes o no obligatorios? Aquellos en los cuales no se utilizaba el nombre de Dios, sino se utilizaba el nombre de otra cosa. Y aquí, por ejemplo, se nos recuerda algunos juramentos no vinculantes. Cuando dice Santiago, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo.
ese juramento era no vinculante, es decir, no obligatorio. Cuando alguien juraba por el cielo, no estaba obligado a decir la verdad. Entonces, cuando alguien deseaba mentir, engañar a su prójimo, no juraba en el nombre de Dios, sino prefería jurar en el nombre del cielo. Algo que estaba relacionado con Dios, pero no era Dios directamente. Y otros juraban por la tierra. Te juro por la tierra que lo que te digo es cierto. ¿Pero por qué no utilizaba el nombre de Dios? ¿Por qué utilizaba un juramento no vinculante como este? ¿Por qué deseaba engañar? Esa era la trampa. Dice acá Santiago, ni por ningún otro juramento. Jesús menciona otra clase de juramentos que utilizaban los judíos para engañar a la gente. Algunos, por ejemplo, juraban en el nombre de Jerusalén. Te juro en el nombre de Jerusalén. Otros decían, te juro en el nombre de mi cabeza. No mencionaban el nombre de Dios, sino el nombre de su cabeza. Te juro en el nombre de mi cabeza que lo que digo es cierto. Esos eran juramentos no obligatorios, donde la persona no estaba obligada a decir la verdad. Y se inventaron con ese propósito, con el propósito de mentir, con el propósito de engañar al prójimo. Porque así es la naturaleza humana. Le gusta mentir. Por eso se inventan toda esta clase de subterfugios para hacer lo malo. Pero ahora viene Santiago, y antes lo enseñó Jesús, y dijo cómo debe ser dentro del reino de Dios. ¿Cómo debe ser dentro de la iglesia de Dios? ¿Cómo debe ser entre los creyentes? Y su consejo es que hablemos siempre la verdad. Esa es la solución. Que los cristianos seamos personas veraces y digamos siempre la verdad. Por eso dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que cuando nosotros prometamos algo, entonces lo cumplamos. Y si nosotros decimos no, entonces que realmente sea no. No que digamos sí y luego no. Y cambiemos. O no que digamos no, no es cierto, no es cierto que eso fue así, pero resulta que es sí. Eso es mentir. Entonces dice, no, Santiago, los creyentes, hermanos míos, dice, por sobre todo, no juréis, o sea, no pretende prohibir en lo absoluto la práctica de los juramentos dentro de la iglesia. Lo que él está enfatizando aquí es la necesidad de hablar la verdad. ¿Por qué? Porque si hablamos la verdad, entonces no necesitaremos recurrir a ninguna clase de juramento para validar nuestras palabras. ¿Por qué? Porque la gente va a confiar en lo que decimos. Las personas van a decir, no, ese hermano, esa hermana siempre dice la verdad, yo le creo. Entonces no necesitaremos hacer ninguna clase de juramento, porque decimos siempre la verdad. Entonces el creyente debe amar la verdad, practicar la verdad, y eso implica decir siempre la verdad,
aunque la verdad sea dura, siempre debemos hablar la verdad, aunque la verdad resulte difícil. Siempre debemos decir la verdad, porque somos hijos de Dios y Dios es un ser veraz. Cuando Dios dice algo, Él dice siempre la verdad. Él nunca dice cosas que son mentiras. Por eso que sus promesas son firmes. Nosotros podemos confiar completamente en las promesas de Dios, porque Dios es un Dios veraz, es un Dios que ama la verdad y dice siempre la verdad. Y Él quiere que sus hijos hagan lo mismo, que cuando ellos digan sí, que eso sea sí, y cuando ellos digan no, que eso sea no, para entonces ser personas de un carácter confiable como el de Dios, y no tengamos que recurrir a ningún tipo de juramento. Cuando alguien nos dice, a ver, júramelo, júrame que lo que me estás diciendo será así. Entonces, cuando ya alguien nos pide a nosotros que le juremos, ahí debemos tener nosotros mucho cuidado, ¿no? con nuestra vida, porque eso significa que las personas no confían en lo que decimos. ¿Y por qué no confían? Porque de repente no somos veraces. Si no, hablamos mentiras, decimos mentiras. Entonces tenemos que cuidar nuestras palabras y debemos buscar que nuestra palabra sea siempre confiable para las demás personas, de tal forma que no nos veamos en ninguna obligación de estar haciendo juramentos. Ahora, van a haber circunstancias en las cuales se nos va a requerir juramentar. Por ejemplo, cuando alguien se gradúa, se les requiere que realicen juramentos. Los médicos cuando se gradúan realizan juramentos. Y así en las demás profesiones. Se suele realizar una serie de juramentos donde se comprometen a ejercer de una manera correcta su profesión. Por ejemplo, esa clase de juramentos, no hay nada malo en que los hagamos. Jesús ni Santiago pretenden ir contra ese tipo de juramentos que se requieren muchas veces en la sociedad. Por ejemplo, en el ámbito político, cuando se asume algún cargo público, se juramenta. No debemos tener ningún problema en realizar ese tipo de juramentos. Cuando tengamos esa oportunidad, nosotros los cristianos, no estamos pecando, no estamos haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios. Siempre y cuando cumplamos nuestra promesa y realicemos bien nuestra función, se puede jurar, ¿no?, por lo más sagrado, que para usted sea algo. Algunos lo harán en el nombre de Dios, otros lo harán en el nombre de la patria, hay gente que lo hace en el nombre de la plata, lo que para la persona representa lo más importante normalmente. Pero los cristianos debemos entrar en ese conflicto de pensar que porque juramentamos en el nombre de Dios estamos pecando. No, eso no se prohíbe aquí. Aquí lo que se está prohibiendo es que estemos hablando mentiras. Y la solución, según Santiago, es que empecemos a hablar la verdad.
porque se supone que somos creyentes. Entonces debemos decir siempre lo que es cierto. Y si eso es así, nuestra palabra llegará a ser muy confiable para las demás personas al punto que no necesitaremos hacer ninguna clase de juramento en nuestra vida cotidiana. Pero hay situaciones especiales donde se va a requerir a un creyente hacer juramentos, y ya les he mencionado algunas. Por ejemplo, en el ámbito legal se utiliza mucho la práctica del juramento para dar testimonio de algo que se vio, etc. Las declaraciones juradas son formas de juramento. Ahora hasta para viajar se le pide una declaración jurada. Y ahí se pone, ahí dice, tiene tos, fiebre, diarrea, ¿no? Hay que poner lo que es cierto. Claro, el mundo miente, el mundo pone, estando, yo, bueno, he visto personas cuando he viajado, ¿no? Con tos, ¿no? Pero al llenar su declaración jurada, ¿qué habrán puesto? Se supone que ahí dice que no, uno tiene que poner no. Y si es sí, entonces uno no puede viajar porque pone en riesgo la salud de otras personas. Pero si a nosotros nos toca llenar algún tipo de declaración jurada, que se piden mucho en diferentes ámbitos, entonces nosotros debemos declarar lo que es cierto, no mentir. Porque esa es una forma de juramento. Y sería muy vergonzoso que nosotros pongamos algo que no es cierto. No solamente Dios lo sabe, sino que además, si las personas se dan cuenta de eso, vamos a quedar mal. Entonces, hermanos, hablemos siempre la verdad. Ese debe ser nuestro objetivo en la vida, decir siempre la verdad, desterrar la mentira, la práctica de la mentira de nuestras palabras, para que nuestras palabras sean confiables y no nos veamos en la necesidad de hacer ningún tipo de juramento. Si para nosotros es difícil o imposible decir la verdad, entonces hay que entregar nuestra vida a Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él nos va a enseñar a ser personas veraces y nos va a conducir al Padre. Seamos salvos, para que entonces empecemos a hablar la verdad. De lo contrario, dice Santiago, si nosotros andamos hablando mentiras, haciendo juramentos falsos para engañar a la gente, nos espera condenación. Así termina el versículo 12. Dice, para que no caigáis en condenación. Por nuestras palabras, como dijo el Señor Jesús, seremos justificados o seremos condenados el día del juicio. Entonces nuestras palabras declaran lo que verdaderamente somos. Y si nosotros andamos diciendo mentiras, entonces eso revela que nuestro corazón no ha sido transformado. Que aún estamos esclavos en nuestros delitos y pecados. Entonces necesitamos arrepentirnos y hacer una verdadera entrega a Cristo. Porque un cristiano no anda mintiendo. Un cristiano es confiable en todo el sentido de la palabra. Entonces, si eso no es así en nuestra vida, vengamos a Cristo de corazón y Él hará de nosotros personas diferentes, que amamos y practicamos la verdad. Vamos entonces a hacer una oración. Le invito a orar y recibir a Cristo si eso es lo que usted desea hacer.
haga una entrega al Señor para que Él transforme su vida. Dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida. Te rindo mi corazón a ti. Sé tú el Señor, aleluya, de mi vida. Ayúdame a hablar siempre la verdad. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga abundantemente. Les animamos a seguir conectándose con nuestras reuniones virtuales, nuestros cursos virtuales. Ya saben, para todos los de Nuevo Chimbote, ya estamos reuniéndonos también de forma presencial en 2 turnos los días domingos, 10 de la mañana y en la tarde, 6 de la tarde. Y también los que no pueden estar ahí presentes por un motivo de distancia o por un motivo de salud, pueden seguir las enseñanzas desde donde se encuentre, a través de nuestras plataformas Facebook, YouTube. Amén. Escuchen siempre la palabra de Dios y su vida va a ser muy bendecida. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y que Dios le bendiga. Gracias, Pastor Víctor, en esta noche. Gracias por la enseñanza que nos ha traído. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Hemos sido bendecidos en esta noche a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Gracias a Dios. Bien, antes de los anuncios, es importante que sigamos aprendiendo también cómo debe ser el carácter del creyente cuando se presenta delante de Dios. Y para eso vamos a ver la figura de Ana en 1 Samuel 1:28. Hemos leído al inicio, pero es necesario ver esta actitud tan especial que Ana demuestra y que dice así la palabra de Dios: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y este pasaje nos enseña esa entrega que hizo Ana respecto al favor que Dios le había dado, a esa provisión que Ana necesitaba de parte de Dios, ese milagro que ella necesitaba y que recibió en la gracia de Dios. Pero ella no se quedó con ese regalo, sino que lo ofreció a Dios en gratitud y lo ofreció como una ofrenda de amor, de adoración a Dios. Entonces, cuando uno presenta una ofrenda al Señor, debe ser no una ofrenda cómoda, no una ofrenda fácil, sino que tiene que haber cierto sacrificio al presentar la ofrenda al Señor, como lo hizo Ana. Recibió y devolvió a Dios. Ahí está la adoración. Recibimos de Dios y devolvemos a Dios con gratitud y con adoración. No es solamente entregar una ofrenda fría. A eso no le agrada al Señor. A Él le agrada la adoración a su ser, a su persona, el conocimiento y el reconocimiento que debe tener cada fiel que da, que presenta una ofrenda al Señor. Te animo en esta noche, amado hermano, hermana, Iglesia de Cristo, a verificar cómo estamos haciendo las cosas de tal manera que sea agradable al Señor. Amén. Amén. Bien, usted va a notar en los anuncios finales, va a notar todo lo que usted necesita saber. La iglesia está informada. Nosotros estamos aprendiendo de lo que la iglesia nos da como enseñanza
para mejorar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Quiero pedirte de manera especial, te animo a que sigas adelante en esta transmisión que se viene haciendo, de tal manera que puedas conocer la tarea que la iglesia tiene en la tierra, en esta ciudad de Chimbote, en el país y en las naciones. Por eso es importante identificarnos de principio a fin. Amén. Acompáñame con una oración y continuamos adelante. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña, nos ubica, nos dice cómo debemos ser. Gracias, no nos dejas ignorantes. Nos hace saber cuál es lo mejor y qué es adoración, Padre. Te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Entonces sigamos adelante con la transmisión. No se olvide, hasta el final.